tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este programa que, claro, un poco cambia esto que está todavía impuesto desde lo sociocultural acerca de lo que significa tener o no tener hijos. Ya estamos transitando nuestra temporada número 9, siempre con ganas de ir por más, siempre descubriendo, ¿no?, testimonios, historias que pueden hacerte sentido. Acordate que te invitamos a que allí puedas participar de todo lo que son nuestros espacios. Si bien estamos cada domingo el estreno a las 5 de la tarde aquí en la pantalla de Vive TV, sabes que nos puedes estar siguiendo en tu televisor, canal 64 de Claro, que es el operador que nos hace llegar a esta ciudad, pero también mediante otros operadores de cable para distintas localidades y ciudades del país, y desde la virtualidad ahí nos puedes estar mirando también en el www.vivetv.com.ar. y ya sabes, ¿no?, te invitamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube ¿Y ustedes para cuándo? Y no perderte nada de todo lo que vamos compartiendo semana a semana, en esta diversidad también, ¿no?, de miradas, de historias. Y hoy, bueno, voy a presentar a alguien que es muy particular porque formó parte de las primeras emisiones de ¿Y ustedes para cuándo? De hecho, siempre te invito a que puedas ahí buscar en la biblioteca que tenemos en el canal de YouTube y vas a conocer más en detalle su historia. Antes, bueno, fuera de aire, recordábamos que le hicimos la primera entrevista en diciembre del 2017 y ella ya llevaba cierto camino en búsqueda por ser mamá y, bueno, se ha convertido también en referente del grupo Abrazo por Dar Vida, que hace unos capítulos atrás recordábamos con Carolina Ventimiglia, ¿no?, todo lo que eso significó y que trajo también como acompañamiento para tantas personas que estaban en esa misma búsqueda. Así que es un placer recibirla en el día de hoy en este programa, a Vanina Fusé. ¿Cómo estás, Vani? Buenas, ¿cómo va? Tanto tiempo. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que yo digo, wow, ¿cuántos años pasaron, no? Porque sí, nuestra entrevista contigo fue poquito después que habíamos empezado el programa. Nosotros iniciamos en noviembre del 2017 y ahí te convocamos. Y yo, si mal no recuerdo, compartía que vos ya transitabas más de 8 años de búsqueda. Sí, un montonazo. En ese momento. En ese momento, sí, más o menos. Llevaba 8 o 9 años de búsqueda. Que parecían un montonazo, y después seguí viniendo y seguía buscando. Y seguía buscando, y yo siempre digo que siempre me movilizaba tu historia, si bien, bueno, insisto, ¿no?, pueden buscar ese capítulo como los otros ahí en nuestro canal de YouTube, que vos tenías una convicción pero tan fuerte, ¿no?, más allá de esto, que habías hecho tratamientos y que no lo habías logrado, pero vos decías, yo sé que voy a quedar embarazada. Me lo sacaste de la boca, porque justo te iba a decir que yo lo que recuerdo de ese programa es que yo te dije, yo sé que voy a ser mamá. Exacto. No sabía ni cómo ni cuándo, pero yo sabía que iba a ser mamá. Exacto. ¿Querés que recordemos un fragmento de lo que decías en ese capítulo? Diciembre del 2017, así se expresaba Vanina Fusé. Así que bueno, también era juntar plata. Y en el mientras tanto, uno pasa por una montaña rusa de emociones, es decir, bueno, es la alegría de que llego, tengo toda la medicación en la heladera de casa, de que esta vuelta así, y por el otro es el sufrimiento de todos los días. A ver, es una inyección, pero es una inyección todos los días, y es pincharse la panza, o pincharse el brazo, la cola. Mi marido se terminó transformando en mi enfermero, pero la realidad es que, bueno, hicimos 5 ICSIs y los 5 fueron negativos. Y yo ahora te lo cuento así, porque hace bastante ahora que no hago, o sea, yo hace 1 año y medio que hice el último intento, porque me tomé como un descanso. Y también están, yo digo que yo tengo mis amigos de la infertilidad. Y yo, o sea, a ver, pareciera horrible que dice, bueno, los amigos de la infertilidad, pero sí, o sea, a ver, o sea, en mi camino tocó esto, o sea, transmitir por ahí un mensaje, por un lado de esperanza a los que están en camino, que no bajen los brazos, que a todos se llega, pero también un mensaje para aquellos que están ahí pensando qué es lo que hacen, si siguen o si no siguen, que también forma parte de la dignidad de uno como persona de decir, bueno, basta para mí, hice todo lo que estuvo a mi alcance, y hasta acá llegamos, y esta es la familia que decidimos formar a partir de ahora.
Wow. Me gustó un poco extraer eso porque más allá de tu convicción tan fuerte, vos transitabas esto de ser una familia de dos, ¿no? Y el decir, bueno, también es válido decir hasta acá, sobre todo hoy lo vamos a conversar eso y con intención, porque nos pueden estar viendo personas que hace muchísimos años que están también en la búsqueda, Vani. Y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? Yo voy a empezar por el final, a ver, esta historia tuvo un final feliz. Yo soy mamá muy feliz con Juan Manuel, somos papás de Jerónimo, que cumplió 3, pero Jerónimo llegó casi en un basta para mí. Jerónimo llegó en el último embrión que me quedaba de un montonazo de intentos de muchos años, de casi 17 años de búsqueda. Y mi marido ya no quería saber más nada, no por los tratamientos en sí, sino porque yo me estaba exponiendo muchísimo. Yo recién miraba a la Vanina que hablaba hace 10 años atrás, y en este momento esta Vanina pareciera que se hubiese comido a otra Vanina, porque claro, me cambió el cuerpo, pasan los años, obviamente no es todo por culpa de los tratamientos, obviamente, pero genera un montón de cosas, de ansiedades, de ¿Y qué te pasó en el cuerpo? Que te vemos en la emoción, digo, ¿qué te pasó el verte y el escucharte así, que en ese momento, imagínate, ya llevabas tantos años de búsqueda, todavía con el diario del lunes podemos decir que te faltaban unos cuantos años más, ahora que vemos eso? Mi marido en su momento me dijo, bueno, basta, porque este es el cuerpo que te tiene que acompañar hasta el final. Y entonces habíamos empezado como a pensar en una subrogación, que incluso teníamos a la persona que se había ofrecido a llevar a nuestro bebé en su vientre. Y en ese mientras tanto que se estaba tratando de hacer todo, yo le pedí por favor a mi marido que me dejara hacer ese último intento, después de, te vuelvo a repetir, 17 años de negativos. Yo nunca me había embarazado, entonces eso era lo que pesaba, porque decía, bueno, evidentemente no me puedo embarazar. Y le dije, déjame hacer este último intento. Y me dijo, pero prométeme que es el último. Y en ese último intento, bueno, pasó lo que tenía que pasar, porque yo estaba segura que iba a llegar. Yo siempre me preguntan qué fue lo que se hizo de distinto. La verdad, no lo sé. En el medio hubo un par de cambios, pero era, o sea, yo lo pienso así. Yo creo que si los médicos que estaban atrás de mi tratamiento escuchan decir que era más de lo mismo, me matan. Pero es como que cuando uno ya es paciente tantos años, decís, bueno, es como que yo sentía que se iban repitiendo algunas cosas, pero llegó. Entonces no sé qué es lo que hubo de distinto. Yo creo que ahí en ese momento, si uno es creyente, era la mano de Dios, era la mano de lo que uno creyera, era el momento para que llegara. Y bueno, y Jerónimo llega, o sea, llega mi embarazo, después nos enteramos que era Jerónimo, a mis 46 años. Y empecé a los 27 a buscarlo. Qué fuerte tu historia, Vani, ¿no? Digo, qué movilizador también el pensar todo este camino, porque vos dijiste algo que no quiero dejar pasar. Nunca te habías embarazado, ¿no? Era como esta cuestión de encontrarte siempre con un negativo, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿hasta cuándo? Esto que ahí poníamos como fragmento, ¿no? El validar que, bueno, que si no tenía que ser, ibas a ser una familia de dos, ni mejor ni peor, pero que tu deseo, tu anhelo, tu sueño fuerte era ser mamá, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta qué punto, y esto yo soy alguien que siempre lo promueve, nuestros pensamientos van influyendo, ¿no? en nuestra cuestión corporal? Porque vos en una de las entrevistas me acuerdo que tenías las cosas tan claras, ¿no? Claro, que todos te preguntaban, los que formaban parte de este grupo de acompañamiento, sobre medicación, sobre situaciones, pues decís, claro, Vanina lleva muchísimos años en esto. Hoy por hoy todavía en el grupo yo estoy un poco como más apagada, propio de la realidad. Obvio. Que me toca vivir ahora. Sigo al frente de los grupos junto con Caro, pero bueno, mi realidad va pasando por otro lado, y yo creo que mi cabeza también se tomó una especie de descanso, de respiro ante todo eso. Que yo decía, si yo estoy acá en esta situación es para algo
algo vine a aprender en esto. Yo lo resignifiqué desde ahí, en realidad, todo este proceso, porque si no es muy duro de verdad. Entonces, bueno, recién en el video se veía que yo hice amigos, claro. Porque yo soy una persona social y dije, bueno, o sea, empezaron a aparecer primero las chicas que conocía, después venían sus parejas, y después eran tanto el camino médico que yo llevaba, que a veces cuando alguna veía que le decían algo, no, pero no pierdas el tiempo, y en un momento hasta yo misma me empecé a dar miedo porque decía, yo no soy médica, pero bueno, sí fui un referente, eso es verdad. Al día de hoy lo sigo siendo con algunas que me dicen, Vani, ¿vos qué decís? Y bueno, primero que vayas al médico. Claro. Pero sí, tantos años venía con esto y eso también tuvo algo muy gratificante, que fue que antes que yo me pudiera embarazar, se embarazaron un montón de otras que estaban dentro del grupo y que me mandaban un mensaje que yo me enteraba muchas veces antes que sus propias familias y me decían gracias, y yo decía gracias, y ahí uno se daba cuenta el peso que uno tenía, el poder acompañar. Cuando yo me embarazo de Jero, bueno, obviamente sí, los primeros que se enteran, yo no podía esperar, porque era tanta la ansiedad que tenía, que yo creo que nada, que estaba ahí recién embarazada y ya se lo quería contar a todo el mundo. Y de hecho, con algunos tuve como un poquito más reparo, propio de que yo tenía una edad ya que había que tener también ciertos reparos, era un embarazo de riesgo por la edad que yo ya tenía. Pero apenas tuve ese positivo, yo necesitaba compartirlo con aquellos que me habían compartido en su momento que iban a ser familia. Y cuando yo veía sus caras, porque le hacía videollamadas a todo el mundo hoy en día se usan que te hacen los videos de que te van encarando. Yo en ese momento, hace 3, 4 años atrás, no, tengo el de la familia, así que, o sea, que lo fui llamando uno por uno desde arriba del auto. Yo me entero arriba del auto que estoy embarazada. Me llaman de la clínica y bueno, había hecho el videíto casero, porque yo tenía como la convicción de que me iban a decir que sí. O sea, yo estaba, era mi último intento y yo quería que fuera. Y le dije a mi marido, prende tu teléfono porque acá nos van a decir que estamos embarazados. Y me acuerdo la coordinadora diciéndome, tenemos tu beta. Y cuando me dice el número, cuando me dice 246, para los que hacemos tratamientos sabemos que esa beta de 246, o sea, te dicen arriba de 5, pero arriba de 5, entre 5 y 30 y pico, sabemos que es bajita y que no hay mucha chance, o sí, pero 246, yo decía, está agarrado. Y fue llorar arriba del auto. Yo lo hice estacionar a mi marido, Paraguay, no me lo olvido nunca más, Paraguay entre San Luis y Rioja, sonaba el teléfono y yo veía, y frené y agarré y me filmé para que me dijeran a riesgo de que fuera negativo. Y yo lloraba, y yo la coordinadora de la clínica se llamaba Carolina, se llama, calculo que todavía sigue trabajando ahí, y yo decía, Carolina, Caro, y era lo único que me salía. Qué tremendo. Hasta que en algún momento le dije, fueron tantos años, que yo necesitaba desahogar, porque parecía en su momento que a mí todo me daba igual. Yo siempre fui muy de ponerme contenta por todos los demás. Dije, bueno, este era mi camino, o sea, no tienen los demás culpa. Pero en el fondo, claro que me dolía que los demás se embarazaran. No que se embarazaran, claro, sino que yo no me podía embarazar. No, y a propósito de esto, ¿no? Que fue como tantos años de tanta expectativa, ¿no? De tanta espera, de tanta búsqueda, y este sueño tan fuerte que vos tenías de ser mamá. Dile, ¿tenemos ese momento? Hola, Caro. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. Estaba manejando. Se me corta. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ya te puse el resultado. Sí. 246. ¡Ay, Caro! Hermosa. ¡Ay, Caro, qué alegría que me da! Hermosa la beta. ¡Ay, Caro, por favor! ¡Ay, perdóname, son muchos años! No, por favor, para nosotros también es una alegría. Nosotros también nos ponemos contentos cuando ahí tenemos que dar buenas noticias. ¡Ay, Carolina, gracias! No sabes la alegría enorme que tengo. Listo, Caro, gracias. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, chao. Chao, chao.
Bueno, cortar y llamar. Ahí eso es el día de la transferencia. De la transferencia. Sí, ese es el día de la transferencia. Qué bárbaro. ¿Y cómo Sí. viviste esos días previos? Digo, porque, a ver, hoy lo contamos así con tanta tranquilidad, pero sabiendo que esta era tu última carta, lo habías decidido así. En realidad, cuando uno va pasando por estos momentos, es como que con el correr de los años te vas anestesiando. Entonces es como que, bueno, uno pone, obviamente, yo siempre digo que cuando uno lo desea tanto y sigue haciendo es porque en el fondo sabe que se puede lograr. Pero la expectativa del primer tratamiento muchas veces no es la misma que la del último. El Claro. último, bueno, me asombró, pero la expectativa del primer tratamiento va con una carga de emociones que hace que después, con tantos negativos, sobre todo en esto, que yo no me había embarazado nunca, entonces Claro. es como que yo ya iba esperando el negativo, y bueno, otro negativo más, y otro negativo más. Pero más allá de esta anestesia, es como que si uno sigue haciendo porque sabe que hay algo que en algún momento se puede llegar a dar. Entonces, es un poco esto. Yo el último tratamiento fui como diciendo esto, déjame transferir este último. Te prometo que este es el último y ya está. Y hice muchas cosas que no se debía hacer. Por ejemplo, te decían hacer reposo relativo, o sea, no el reposo de cama, ya sabíamos, pero una vida tranquila. Yo salí de la transferencia y me fui a comer con mi marido afuera. Claro. Me fui a trabajar, no hice ninguno de los 2 o 3 días de ese reposo relativo. Ya tenías hice una vida experiencia. normal, porque en realidad no le quería poner Esa esta carga, carga. exacto. Es más, a los 2 o 3 días que estaba transferida, estábamos en mi casa, le digo a mi marido que yo no tomo jamás vino. Le dije, ¿querés abrir un vinito? Y me tomé un vinito y me fui a dormir. Y porque era como decir, bueno, si tiene que ser que sea, o sea, yo me hacía la canchera también. Claro. Y bueno, y fue. Y ahí veíamos muchas imágenes, sobre todo me encanta todo este registro que tenés, ¿no? De el momento de la transferencia, de tu embarazo, ¿no? Hay muchas imágenes que refieren a toda esa etapa. También hay imágenes, bueno, de lo cotidiano con Jero, que hoy ya tiene 3 años, 3, me decís. sí. ¿Y cómo fue eso? Porque, a ver, te pregunto, después de, ¿cuánto, vos le contaste a Jero, te buscamos mucho A tiempo? Jero le Porque vos cuento, tenés contabilizado, Jero, sí. fueron 17 años. Bueno, tanto así a Jero no, pero bueno, sí todos los días, o sea, por ahí lo abrazo o cuando estamos jugando y yo le digo, oye, si vos supieras todo lo que hizo tu mamá para buscarte y ahora me haces renegar tanto, porque ahora de la misma manera en que lo busqué tanto, yo siempre hago el chiste y digo, qué sobrevaluada que está la paternidad, porque llega un día, hay días que llegan las 7 de la tarde y soy feliz cuando está durmiendo. Total. Porque es agotador. Pero nada, sí lo que le digo, que fue muy buscado, todavía no está propio de su edad, de que es chico, no con tanto detalle, pero sí que mamá iba al doctor y a veces cuando ahora está en esta etapa de que los bebés, o sea, que me pregunta, porque teníamos una conocida que estaba embarazada, entonces le decía que el bebé estaba en la panza, entonces yo digo, vos estuviste acá en la panza, te puso un doctor en la panza de mamá, porque mamá te quería tanto tener que y vos no llegabas, vos no me encontrabas, hijo, y bueno, y fuimos al doctor para que nos encuentre y él por ahí, o sea, me dice el doctor, pero bueno, Claro, es pero sí, chiquito, obviamente pero va a tener su historia. Siempre yo le digo a todos mis conocidos que hicimos tanto que cómo les voy a negar. Primero porque se la merece a esta historia él, para que sepa de dónde Obvio. vino. Y segundo porque para que sea agradecido de lo Ay, me muero. No, Y contame, pero fuera de Dani, broma. esto sí, una broma. Y contame qué pasa con esta mirada, ¿no? Si tuviste que enfrentar, y a propósito también lo conversamos, porque hay muchas mujeres que incluso empiezan ciertos tratamientos o ciertas búsquedas después de los 40 años, Sí. ¿no? Entonces, bueno, vos fuiste mamá a los 46, después de casi 20 años de buscarlo, pero bueno, esto que ahí aparece, ¿no? Como comentario, y ya no te parece a esa edad. Yo siempre digo que si está el deseo, uno sabe hasta dónde tiene que buscar o no,
yo tenía un límite en edad también para embarazarme, que era justamente la edad en la que me embaracé. Yo sabía que más grande no quería ser mamá. Todo el mundo me pregunta ahora, porque yo ahora todavía, si quisiera, podría llegar a hacer otro intento más, porque al menos por una cuestión, por ley y por una cuestión, o sea, a veces de la ética médica, todavía, o sea, podría estar. Pero yo siento que yo ya no, o sea, que en todo, en el cuerpo, en el tiempo, en la predisposición, no sé si estaría preparada para un segundo hijo con Jero tan chiquito. Si me hubiesen dicho hace 7 u 8 años atrás, te decía que sí. Hoy en día digo que no, también por una cuestión de... En mi caso lo pienso también de ser generosa con mi hijo y estos papás que a él le tocaron, que si bien nosotros nos sentimos jóvenes, pero que, o sea, que ya no tenemos 20 y pico, que este hijo tenga estos padres que le tocaron de arriba de 40 y pico, 50, como en el caso de Juan, o sea, que ya pasó los 50, que los tenga plenos. Entonces nosotros decidimos que no, pero el que lo quiere hacer y se siente vital para poder hacerlo, que busque opciones y que no se detenga, porque opciones hay para ser papás después de los 40. Aparte vos me estás diciendo después de los 40, hoy en día a los 40 hay un montón de gente que recién está iniciando. Por eso. Hoy en día a los 40 es muy joven. Yo estoy hablando ya cuando yo estoy a 2-3 meses de llegar a mis 50. Entonces, bueno, ahí ya es diferente. Pero a los 40 que le den para adelante, si el deseo es grande, si el deseo es de ser papás, que vayan para adelante, que 40 no marca. Sí, en cuanto a lo que es la biología de la mujer, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero como opciones hay un montonazo de opciones. Que le hemos hablado y tantas veces en este programa, ¿no? A más de una opción. De hecho, pueden buscar, insisto, ahí en nuestra biblioteca. Hemos hablado con profesionales, ¿no? Del ámbito médico. Así que van a encontrar, bueno, incluso testimonios de mujeres que fueron mamá después de los 50, porque si bien el límite puede uno llegar a decir a los 50, digo, 51, o sea, es válido también. Como decís vos, Vani, siempre que ese sea un deseo honesto y auténtico, ¿no? Con uno mismo, a por ello. ¿Tenés miedo de ser una mamá sobreprotectora en esto de tanta cuestión ahí que viviste con Jero? No creo, no soy sobreprotectora. Lo disfruto muchísimo. Siento que fue tantos años esperado que ahora es como que digo, bueno, o sea, a veces así nos ablanda, pero en cuanto a lo que es la sobreprotección, no, al contrario, en esto que yo recién te planteaba, que es un mambo mío, hago este paréntesis, o sea, el tema de la edad en el sentido de que mi hijo cuando tenga 20 años va a tener papás de casi 70. Hoy en día o sea, las personas, los 70 son jóvenes todavía, pero para un niño, un adolescente que está saliendo del secundario, tener papás de esa edad, probablemente él nos vea grandes. Entonces, yo lo que digo es que hay que hacerlo lo más autónomo posible a él, como para que sepa manejarse. Esto es mambo, ya sé, lo está tratado en mi análisis totalmente. Me encanta porque lo tenés súper claro y lo compartís. O sea, tal cual, porque, o sea, yo lo que quiero es que, o sea, que él se sepa desenvolver en la vida. Entonces, no le hablo muchas veces, jamás creo que muy poquitas veces, así como el bebito chiquitito, o sea, yo a veces me encuentro hablándole como uno más, y nada, o sea, y ahora también me responde a veces, me tengo que bancar el vuelto, porque él a veces, o sea, yo a veces le hablo con ironía y a veces con sus 3 años y en su media lengua también me responde con ironía, y mi marido me dice, es hijo tuyo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, pero está buenísimo que lo puedas también expresar y en un medio de comunicación, en un programa, porque siempre decimos, uno no sabe hasta dónde puede estar llegando este mensaje, ¿no? Y esto que hoy estamos conversando, Vani, que es tan enriquecedora tu historia, ¿no? Desde cómo la fuiste ahí vivenciando, porque no había un manual. Sin embargo, incluso cuando empezaste tu búsqueda, cuando empezaron,
empezaron a querer ser papás, ustedes eran muy jóvenes, porque esto de este camino no es que existe a partir de una edad. Esto, bueno, como en el caso de ustedes, siendo muy jóvenes, empezaron a conocer esta palabra, ¿no? de fertilidad, de infertilidad, y todo esto te fue llevando, como vos misma lo has expresado, a conocer otras personas. Te hiciste amigos. Yo me recuerdo en esa entrevista que dijiste, tenemos amigos de la infertilidad. Sí. Que uno puede ya decir, ay, pero ¿qué está diciendo? Y que me encanta tener esos amigos de la infertilidad, porque ahora nos juntamos, o sea, seguimos teniendo los mismos amigos, y la mesa pasó a estar llena de niños. Todos los que fuimos amigos de la infertilidad, ahora la mesa es súper fértil. Ahora nos miramos y decimos, ¿en qué nos metimos? Claro. No sé, y yo siempre los miro a todos los chiquitos que están alrededor de nuestro, cuando nos reunimos, por ejemplo, los fines de semana, y yo las miro a mis amigas y les digo, ay, si estos supieran. Si estos supieran, y en ese si estos supieran es como que va toda una carga de emociones enorme de pasar por tantas cosas, todos, y están ahí y sinceramente, o sea, yo los miro y me sigue emocionando. Miro a mi hijo y todavía no me la sigo creyendo que es mío. Yo a la noche lo veo dormir y digo, ¿de verdad esto es mío? De verdad, a veces como que me cuesta, de la misma forma que recuerdo el día que o sea, cuando nace Jero, bueno, por una cuestión X que yo tenía en el embarazo, él tuvo que ir a Neo y lo pude ir a ver a las horas, y la enfermera me dice, vamos a prenderlo a la teta, pero no te preocupes si no se prende, porque es normal, puede pasar varios días, bla, 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 bla. Y yo lo pongo y cuando lo agarra, o sea, la enfermera me lo posiciona, y Jero se prendió desde esa primera vez. Y yo tengo el registro en mi cabeza de esa prendida a la teta, que no, o sea, que no me hubiese imaginado nunca que era así, o sea, el sentirlo, esta conexión, pero yo lo recuerdo haberlo sentido, o sea, como no sé, como una conexión física fue, y era todo perfecto, porque de verdad hasta esa prendida a la teta, en esa llegada con mi hijo al encuentro, fue perfecto. Y entonces como que me sigue emocionando decir esto. Bueno, yo lo deseé tanto y esto era para mí, y bueno, y ahí estamos. A mí me encanta tu historia. Siempre decimos que en este programa, y lo sabés, hay diversidad, ¿no? de testimonios por parte de aquellos que eligen este camino, el de ser mamá, el de ser papá. Pero ¿por qué digo que me parece súper valioso tu testimonio? Porque esto aplica a todos en la vida. Cuando realmente tenés un sueño, ¿no? Querés concretar algo. Y claro, esto no es de la noche a la mañana, es como sucede, uno puede tener metas y aspiraciones en todo sentido, en todos los ámbitos, pero no es esperar a que esto suceda, sino es accionar para cumplir eso. Nosotros, y quieras o no, vos accionaste más de 17 años, pusiste todos los ingredientes que había que poner y más, hasta que en algún momento tu sueño se cumplió, Vani. Creo que esa es un poco la clave y el mensaje que se transmite. Yo siempre digo que los que tienen el deseo de poder serlo, vayan para adelante, pero al deseo hay que trabajarlo. Claro. Si yo me quedo en casa diciendo, y yo quiero, pero no llega, o llorando por lo que no fue, que bueno, que es lo que decías vos, que se accione a los deseos hay que trabajarlos, hay que ir por ellos, hay que preguntar, hay que meterse, hay que cuestionarse si lo que se está haciendo está bien, si le está mal, es decir, bueno, si hay que hacer algún cambio de profesional o de lo que sea, no tener miedo de preguntar, no hay preguntas tontas, cuando alguien te trate así, cambiar de lugar, y cuando uno tiene un equipo, confiar en ese equipo, que más allá de lo que decíamos al principio del chiste, de que yo me creía que en un momento, o sea, yo es verdad, yo estudiaba de noche, yo estaba haciendo como una especie de carrera paralela a la madrugada, y yo lo despertaba a mi marido y decía, mira, y hoy me pongo a pensar, y bueno, fue parte del deseo, y también fue válido, pero encontrar a alguien, yo tuve la suerte de que encontré una muy buena psicóloga que me acompañó y moderó toda esta ansiedad que yo tenía, pero poder trabajar por eso, y que lo que viene después es hermosísimo,
Es trabajoso porque viene otra etapa, pero bueno, el que tenga el deseo realmente, que no deje de hacerlo, y el que diga hasta acá llegué también es tan válido, y es el mismo mensaje que hace 11 años atrás, o 8, 9, no me acuerdo dónde decir, o sea, que es tan válido una cosa como la otra. Bueno, Vani, te súper agradecemos que hayas estado hoy siendo la protagonista de este programa. Como siempre, agradecer por abrir tu corazón, ¿no? Porque estás en un medio compartiendo situaciones que son muy, muy íntimas, muy desde lo privado, pero sé que todo lo que estuviste acá diciendo le puede hacer sentido a alguien que nos está mirando. A ustedes. Gracias por haberme invitado, gracias por haberme acompañado también, y gracias a Jero por haber llegado y por haber elegido a estos papás que lo buscaron con tanto amor. Y ya que cierro, gracias al equipo de médicos que me atendieron, a los psicólogos y a todo el equipo grande de amigos y compañeros que encontré en este camino que fue Abrazo por Dar Vida. Bueno, gracias a vos, Vani. ¿Sabés qué me gusta de esto? Que Jero, cuando vaya creciendo, va a poder tener ahí el testimonio de su mamá desde antes de que él estuviera. Así que eso es fabuloso, ¿no? También lo permite la tecnología, así que está buenísimo. Muchas gracias, Vani. Hasta la próxima. Vanina Fusé, ahí pudiste conocerla, si es que aún, bueno, no sabías de su historia, de su gran testimonio, que te invito, ¿no?, a que puedas buscar también allí en las redes sociales. Hoy tan solo un fragmento antes de iniciar la charla con ella, que de paso aprovecho a invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ahí buscanos, para no perderte cada semana el estreno de una nueva oportunidad que tenés, no solo de conocer historias, sino también de cambiar tu forma de pensar acerca de lo que significa tener o no tener hijos, entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Que tengas una linda semana. Nosotros volvemos el domingo próximo aquí a esta pantalla, la de Vive TV, gracias a nuestro Dire Santi. Los quiero mucho. Chau, chau.